Iglesia festiva que está aquí reunida, por favor, dale un codazo al que no esté aplaudiendo, dale un codazo. Déjame te cuento algo que va a pasar. Mientras en tu lugar haya una persona resistente a ser apasionado por Dios, los demás pagaremos consecuencias terribles. ¿Estás conmigo? Mientras un apático se siga sentando en tu lugar, va a haber consecuencias y todos los vamos a pagar. ¿Puede el 70% de la iglesia decir amén, amén, aleluya, gloria a Dios? Pero mientras haya un mudo ahí al lado, vamos a pasar las consecuencias. Sigue conmigo. Hoy vamos a hablar sobre los pueblos, sobre los lugares que Jesús eligió, sobre los lugares, las ciudades que el Espíritu Santo elige para bendecir, que tiene que tener algunas características. De eso yo quiero hablarte. Y vamos a la escritura, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra, por favor. Dice: porque Dios tiene interés en personas y ciudades. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Acompáñame, por favor. Toda la iglesia está orando, ¿ok? Toda la iglesia, no nada más bajes la cabeza, empieza a orar. Y empieza a orar favorablemente. Señor, porque tú me vas a hablar, porque tú me vas a hablar, me vas a quitar algún impedimento espiritual, alguna torpeza natural, alguna herida del corazón, porque me vas a hablar. Hoy declaro que soy fuente de bendición, que soy no un canal de bendición, sino una fuente de bendición, que de mí brotan ríos de agua viva, porque tu espíritu está dentro mío. Señor, la palabra con tanta soltura, que penetre hasta lo más profundo, que separe la carnalidad y que avive el área espiritual de cada uno de los presentes. Hoy declaro tu bendición sobre esta iglesia, palabra viva, como iglesia, pero también en lo individual, sobre cada persona, en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Fíjate que la escritura, me gusta mucho la palabra. Cada año hay que leerla. ¿Cuántos leen la palabra? La Biblia, muy bien, un gran número, sí. Y cada principio de año yo cambio la Biblia, porque como ya la subrayé, ya la escribí y demás, ya le puse corazoncitos. Me gusta mucho pegar corazones, y entonces son los versículos que me impresionan. Pero en medio de toda la palabra llegó un momento hace muchos años que en serio el libro de Números, ay, ¿a quién le gusta el libro de Números? Sinceramente, era el último libro que leía, en serio. Y bueno, y no se diga una parte de Nehemías también, que habla sobre genealogías y menciona nombres y nombres y más nombres. Y yo pensaba, ni siquiera los voy a conocer, y es más, son difíciles de memorizar. O sea, verdaderamente qué, y a mí qué batallo para pronunciarlos, hasta que abrí el Evangelio de Mateo. Y yo pensé, qué manera tan curiosa y rara de Dios de iniciar el Nuevo Testamento, o sea, con una genealogía. O sea, qué padre. Hasta ahí entendí que Dios tiene propósitos en escribir nombres, porque a Dios le importa tu nombre, tu persona, tu carácter. Entendí que para Dios no somos una total iglesia. Vengo por todos los miles de palabra viva. No, vengo por fulano, sutano, manganito, perenganito, su familia, sus 50 descendientes. Vengo por cada uno porque les conozco de manera personal. Me importa cuando lloran, me importa su cabello. Tengo en mi memoria quiénes son, los procesos que han vivido, las caídas que han tenido y la fe que han demostrado. Todo lo lleva registrado. ¿No te parece maravilloso el Señor? Y yo dije, ¿quién es esta mujer para despreciar las genealogías? En serio. Y ahora cuando inicio la lectura de la escritura, así como una regla, yo tengo que leer el libro de Números solamente por el placer de imaginarme cada una de las personas y el honor de haber sido elegidos para ser plasmados aquí en la escritura. ¿Sigues aquí conmigo, por favor? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando tú vas con el Espíritu Santo y le dices, yo quiero que me reveles alguna área que yo no entiendo, porque en medio de las decisiones de Dios no entendemos algunas cosas, el Espíritu Santo te va a hablar.
El Espíritu Santo habla a aquellas personas que están hambrientas, sedientas, que verdaderamente quieren conocer lo inconcebible, que verdaderamente quieren adentrarse a lo sobrenatural y que quieren conocer la voz de Dios. Ahí va el Espíritu Santo. Aquellos que no tienen dogmas personales, aquellos que no tienen tradiciones humanas, aquellos que no se basan en lo que papá y mamá les enseñó, sino que están a la espera de que Dios les dé lo nuevo, a ellos les va a hablar Dios. Y eso sucedió conmigo. El Espíritu Santo, como sabe que yo soy necesaria, quien dice amén, y tú eres necesario, y tú eres indispensable, y nadie va a hacer tu trabajo, te va a hablar. Si brota de ti una pasión y una necesidad por escuchar su palabra, y te va a hablar y te va a hacer sabio. Sigue aquí conmigo. Dios enfatiza mucho a la persona. Dios tiene registrado en el libro de Hechos tu nombre, lo que hiciste, la palabra que soltaste, las veces que tú oraste, la manera en la cual tú educaste. Dios tiene el registro bien cuidadoso de todo lo que estamos haciendo. Esta vida vale la pena a causa de ese registro, para que cuando partamos a la eternidad puedan desplegar un montón de cosas que hicimos, porque somos una nación, un pueblo agradecido, ¿sabe? Pero yo entendí, Dios toma en cuenta a las personas porque Dios da promesas a cada uno de nosotros. Dios dijo sobre Luis, Dios dijo sobre Lupita, Dios dijo sobre cada uno de los nombres que estamos aquí presentes y le prometió esto. Dios tiene cuidado de atender tu carácter, pero también de rodearte de promesas y bendiciones tan personales y tan únicas. Dices amén. Tan personales. Yo quiero hablar con la gente correcta, apasionada, en serio, con la gente de agallas, con una personalidad tan desafiante que se encuentra aquí en Palabra Viva. A Dios le importa tu vida. Entendí que escribe los nombres porque le importan tres cosas: constatar, dar fe de que promete de manera personal, amén, y que se va a tener cuidado de cumplir las promesas, amén. Dios hace promesas de manera individual y las va a cumplir, pero también Dios conoce el carácter. Dios enfatiza la personalidad y los momentos tan cruciales que han tenido los hombres, las mujeres de las Escrituras para tu beneficio. Dios establece la personalidad de Moisés. Dios lo saca de Egipto y Dios lo pone como principal para que tú conozcas que es posible tener en cuenta tu carácter, tu debilidad, tu fortaleza y transformarla para la gloria de Él. Ok. Pero también, en tercer lugar, Dios está cumpliendo su propósito sobre cada uno de nosotros. Ay, esto es maravilloso, Mientras continuemos en el camino que Dios ha trazado, tan maravilloso y tan padrísimo, Dios está cumpliendo su llamado en ti, su propósito en ti, amén. Y Dios te está capacitando para eso, amén. Y es maravilloso esto, porque Dios se está asegurando de manera continua de tener un registro de los nombres, sus participaciones, todo lo que hicieron, todo lo que hablaron, porque Dios quiere enfatizar que cada uno ha sido protagonista de su propia historia. ¿Eres protagonista de tu propia historia? Ok, ¿eres protagonista de tu propia historia? Ay, no, pastora, es Dios. Ya cuando alguien dice es Dios, de seguro el esposo o la esposa abarcan el centro de su corazón. De seguro. Porque si alguien va a representar fielmente a Dios, es cada uno de nosotros, amén. Soy protagonista. Que si anote en el momento en el cual me diagnosticaron cáncer de matriz y en el momento en el cual Dios me sanó, ¿qué tal? Porque no sanó a Dios, me sanaron a mí. Que se enfatice en el momento en que dejé de hablar tartamudo para la gloria de Él, pero fui yo quien recibió el milagro, dices amén. El que restauró su casa, al que Dios le bendijo, al que Dios le puso ministerio, amén, al que le dio voz de profeta, amén. Eres protagonista de tu propia historia. Y Dios no tiene empacho, no se siente mal en cederte un poquito de gloria. Septiembre es un mes intenso de procesos y situaciones difíciles. Sabes que estamos cumpliendo 33 años de una situación tan terrible como un terremoto hace tiempo. ¿Sí lo sabes? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver lo que publica Milenio.
porque me llamó la atención mucho esto. Permíteme leerte tantito lo que publicó el periódico hace tiempo. Dice: no hay consenso entre las cifras oficiales de cuántos muertos dejó el terremoto. Los daños materiales causados se calculan en 8 mil millones de dólares. Sin embargo, autoridades, especialistas, testigos, medios y público en general jamás han logrado ponerse de acuerdo con el número total de víctimas. El registro civil contabilizó en aquel entonces 3.692 fallecimientos. El regente en aquel entonces, Ramón Aguirre, estimó que unas 2.500 personas perdieron la vida. Sin embargo, pocos días después él corrigió su estimación y subió el número a 5.000. Para el 26 de septiembre de aquel año se calculaba que había unos 1.500 más bajo los escombros. Miguel de la Madrid y el Instituto Mexicano del Seguro Social contabilizaban entre 3.000 y 6.000 muertos. Con el tiempo los números fueron creciendo. La Secretaría de Protección y Vialidad sostenía que los muertos rondaban los 6.300. O sea, dime, muchos miles. Oh, qué terrible. Una comisión pluripartidista informó que en total fueron 9.158 muertos. Décadas después, el periódico El Universal y varios libros fijan la fecha en 10.000 muertos. La Cruz Roja Mexicana hablaba de 15.000 fallecidos. El embajador estadounidense John Gavin afirmó que durante el sismo murieron cerca de 20.000 y las agencias periodísticas dijeron 30.000. Finalmente, ya después de ponerse de acuerdo y que ya no sabemos, el Servicio Sismológico Nacional sostiene que hubo alrededor de 40.000 muertos en 1985 y 4.000 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros. Qué terrible, qué difícil. Yo sí me acuerdo de toda esa situación y me pareció impresionante. Son cantidades exorbitantes. Esa es una situación que vivió México hace 33 años, la Ciudad de México. Otra, para septiembre también, el New York Times, 6 semanas después de que las Torres Gemelas se derrumbasen, las empresas y organizaciones con mayor número de bajas han concluido el recuento oficial de sus desaparecidos, pero la suma total de víctimas, incluidos los empleados perdidos por la compañía Cantor Fitzgerald, los bomberos, los más de 165 clientes y camareros del restaurante Windows of the World y los pasajeros de los 2 aviones solo dan como resultado 2.445. Incluso si se agregaran las bajas que sufrieron otras 125 empresas del World Trade Center, el total de muertos en el desastre únicamente asciende a 2.950. También es mucho. De 40.000 en México, 2.950 también es mucho. Sin embargo, se fueron descartando 2 años después. A ver, ¿cómo es esto? Fíjate bien. 2 víctimas eran turistas de Texas, o sea, se murieron en otro lado, ellas no cuentan. Otra más era un médico de 31 años que no pudieron asegurar estuviera presente en el momento de los hechos. Se descartaron comentarios de vecinos asustados de no ver a sus vecinos en casa y que después ellos regresaran, los cuales en un principio los incluyeron en la catástrofe. ¿Estás de acuerdo? ¿Sigues conmigo, por favor? 3 de las víctimas no se pudo confirmar que estuvieran en el World Trade Center cuando se produjeron los atentados. O sea, dime, minuciosos, detallados, se tomaron el tiempo, les importó la vida, quisieron minuciosamente verificar las víctimas, checarlas y plasmarlas. La cifra oficial ya definitiva, 2.749. Yo no veo aquí a nadie llorando, porque los números insensibilizan. Siria es una muestra. Ay, nos duele, ay, los niños, la matanza, qué triste. Vamos orando por Siria, porque los números insensibilizan. No importa que digan 40.000, nos dolió, qué triste, qué barbaridad, wow, qué malo. Pero ¿acaso se generó una plataforma? ¿Acaso las iglesias se levantaron? ¿Acaso algo sucedió por encima de lo sobrenatural, más allá de los 40.000 personas fallecidas? Pregunto, porque nos hemos acostumbrado a que cada uno lo podemos definir con algo. Dios no lo hace. ¿Quién dice amén? Dios no te pone el número, ok, tú eres el miembro 1250 de la iglesia Palabra Viva. No.
A ti te define por quién eres, lo que Él está haciendo, lo que sientes, lo que quieres, tus sueños, la manera en la cual piensas. A veces como te pones terco por alguna cosa, pero a veces como eres suavecito cuando recibes la palabra. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios le importa la persona, pero también le importa las ciudades. ¿Sigues conmigo? No eres un número más en la estadística de cristianos mundiales. Y esto es maravilloso, porque los números sensibilizan. Conocer la cifra no nos hace más sensibles. La diferencia de estos dos eventos tan desafortunados es que en la Ciudad de México no conocemos caras, no sabemos de rostro, no hay un lugar que se haya levantado en memoria de ellos. Sí es cierto, se quiso levantar una plaza de la solidaridad, así se conoce, en honor a todas las personas que estuvieron sirviendo, trabajando, ayudando, sacando víctimas, rescatando, quitando escombros, que hasta la fecha no es posible verla, porque no se pusieron de acuerdo a lo largo de los años. Presentaron proyectos que se descartaron, no se pusieron de acuerdo, algo sucedió entre todos los que iban a decidir, que terminaron por hacer una placita en donde las personas que no tienen casa, ¿dónde están las imágenes? Están viviendo. Levantaron algunas esculturas maravillosas, ahí cuelgan su mochila. 40,000 personas fallecidas y no hay un museo en memoria de las personas que fallecieron. Y en el caso, eso es la Plaza de la Solidaridad, y no está dedicada a los muertos, está dedicada a los que ayudaron en el servicio, a los cuales les aplaudieron, a los cuales se sacrificaron, hicieron una labor social impresionante. En Nueva York se levantó un lugar donde hay cada nombre de los 2,750 fallecidos, en memoria de que padecieron, en memoria de que murieron. ¿Sabes lo que significa la diferencia entre los números en comparación con la persona? Hay un museo en esa ciudad en donde tú puedes acceder, en donde vienen las cosas personales, una gorra de baño, la taza que le gustaba, donde tomaba café, unos tenis echados a perder, pero que representan la persona fallecida, perdón. ¿No te parece que cambia el panorama? Pase por favor las otras. ¿No te parece que cambia el panorama? Es más, esa placa que te están dando, que te están poniendo, ¿crees tú que está mal? La pusieron en el 2000 y algo para inaugurar esa plaza, y dice que el terremoto fue en una escala de 7.7, la escala de Richter, cuando fue de 8.1. Ni siquiera los datos están correctos. Siguen conmigo. ¿Qué tiene que ver este dato cultural? Yo quiero que sepas cómo están las cosas. Que orar por algún país y los miles es muy diferente a orar por los 5, a orar porque algo suceda en casa, a orar, a trabajar, a servir para que la gloria de Dios descienda. Yo me canso de servicios cansados, rutinarios. Yo quiero un avivamiento, un despertar. Yo quiero que la presencia de Dios esté en milagros. En serio, que haya matrimonios restaurados. En serio, que quiebre el centro de psicología porque ya no hay más terapias. Queremos que departamentos desaparezcan porque la iglesia está caminando conforme a los mandamientos divinos. No queremos estar arrastrando como un costal de papas, inservibles y cansados las experiencias del pasado. Quiero que Dios nos abra las entrañas, nos abra realmente las entrañas para que a fuerza nos meta de su espíritu. Vean las imágenes, por favor, de lo que sucede en Nueva York. ¿Qué diferencia? La gente se relaciona con la persona, con el hijo, el sobrino de alguien. Lo conoce porque hay fotos de él. Entonces una masacre ahora se torna humana, se torna personal. Sabemos quiénes estuvieron en ese atentado tan terrible y nos sentimos compasivos para con ellos. Porque mientras sigamos orando por los chorrocientos mil que hay en otros lugares,
Nuestra oración no es tan gloriosa como cuando me dedico a orar por 5 que yo conozco, que sé que están pasando por algún problema, porque mi hermano, de entre tantos que nos hemos reunido, él está orando por otros 5. Mientras otro está orando por otros 5, ¿sabes lo que es exponencialmente una oración así? Qué cosa tan impresionante. Piensa, en serio, Dios resalta las experiencias porque a Dios le importa lo que tú quieres, y resalta tu personalidad y habla de tu carácter, porque a Dios le importa nuestra vida, pero también las ciudades. ¿Quién dice que a Dios le importe Chihuahua? Que Dios decida habitar permanentemente en esta ciudad, en esta casa, en mi vida, en mi familia. Amén. Porque este versículo me saca en serio de asombro. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo Jesús tenía casa? ¿Alguien sabía que tenía casa? Porque para mí fue impresionante. O sea, después de un día de jornada de milagros, de sanidades, de oración, en serio, en donde estaba con tantas personas, él agarraba sus cositas y se metía en casa. Para mí es muy sencillo decir: yo soy de Chihuahua, porque aquí tengo mis papeles, está mi familia, por aquí, yo aquí vivo. Aquí estoy registrada que nací. Pero en el caso de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Nazaret no era su casa. Regresemos, Belén no era su casa. ¿Sabías que él no vivía en Belén? Aun cuando Belén, ahí fue donde nació Jesús, Jesús no vivió ahí. Nazaret tampoco era su casa. Aun cuando Jesús creció en Nazaret, Jesús no la tomó en consideración como un lugar para vivir. Jerusalén, él ni por asomo iba a considerar ese lugar para irse a vivir. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué entre tanta gloria, reconocimiento, lugares en los cuales él pudiera elegir, eligió la ciudad más pequeña de Galilea para tener su casa, para vivir allí, para disfrutar de comodidades, para irse a descansar, llamada Capernaum? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo no quiero que la vida de Dios se vaya porque 5 llegaron tarde, porque dijeron: uy, no, la pastora va a estar, va a durar mucho. Vámonos primero a un restaurante a desayunar. ¿Sabes lo que duele? Porque cuando papá se equivoca, ¿sabes lo que sucede? O cuando mamá se equivoca, entra una especie de opresión en casa. Cuando el adolescente está rencilloso, entra una opresión en casa. ¿Estás de acuerdo? Si 5 llegan tarde, porque no generaron el ambiente, la atmósfera, para que Dios diga: me gusta Palabra Viva porque tiene compromiso, me gusta como mi casa permanente, quiero estar ahí. ¿Sabes lo que sucede con los que llegamos temprano y venimos aquí a gritarle y a decirle algo, y los demás van llegando a las horas? Uno quiere llorar, uno se siente frustrado cuando el de al lado está apático, viendo su reloj, viendo el celular y todo lo demás. Nos sentimos frustrados, queremos llorar, queremos decirle: a la puerta está muy alta, ve a otro lugar. Porque no importa la cantidad, en serio, importa que entre los que estemos generemos el ambiente para la manifestación de su presencia, porque tenemos hambre, porque queremos que Dios descienda del cielo y se posicione en este lugar. Queremos eso. Me he puesto con Dios a decir: Señor, no por unos días, por favor, detengas tu mano para bendecir en esta iglesia. No por la indiferencia de otros tanto, no hagas milagros ni experimentemos lo sobrenatural. Queremos ser tu Capernaum. ¿Por qué esa ciudad? Te lo vas a llevar de tarea para que leas el Evangelio de Marcos capítulo 2. Entonces Jesús otra vez entró en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. Tu Biblia, por favor. Y se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. Wow. ¿Sabes lo que significa ser conocidas como una iglesia sobrenatural de milagros?
esos lugares se llenarían. No habría espacio. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa que tu casa sea salva? ¿Sabes lo que significa que todos sirvan al Señor? ¿Sabes lo que significa que esta ciudad no tenga problemas de desempleo, de pecado? ¿Sabes lo que significa que no haya homosexuales? ¿Sabes lo que significa? Que Capernaum, que Chihuahua, que Palabra Viva conozca que está presente en su casa Jesús, que está presente, que quiere hacer milagros, que quiere escucharte, que quiere redimirte, que quiere transformarte. ¿Sabes lo que significaría eso? Un estallido impresionante. ¿Estás conmigo? Un crecimiento, una bendición interesante, sobrenatural. Amén. Porque dice la Escritura, yo quiero llorar, E inmediatamente dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba, la palabra. No cabía. Y tenemos todavía espacio. Todavía no llegamos al límite de no caber. Todavía seguimos teniendo espacio. Significa que todavía nos falta más de su presencia. Significa que todavía hay un pueblo que no ha despertado, que no lo busca con intensidad, que todavía está afanado por asuntos personales. Significa que todavía nos falta buscarlo en su casa, buscarlo, ser insistentes. Aquí me quedo parado así no haya sillas. Aquí estoy presente así no haya aire acondicionado. Aquí estoy, Señor, porque quiero buscarte, porque te necesito. Y dice, llevaron a un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, lo metieron por el techo. Ya conoces la historia. Jesús hace el milagro, le perdona los pecados y después le permite que agarre su lecho y salga caminando y empiece a caminar. Y versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Que sea una frase que estilice Palabra Viva. Nunca habíamos visto esta experiencia tan intensa. Yo entré a una iglesia hace años, a una iglesia en donde había un servicio de oración y fue impresionante. Nunca pudimos avanzar. En el momento en que entramos nos postramos porque ya no podíamos más. Dios estaba en ese lugar tan fuerte y era tan pesada su gloria que no pudimos avanzar y quisimos gatear, y era tan grande su manifestación, tan grande y tan fuerte que no pudimos. Yo ya lo he sentido. Por eso sigo a la búsqueda. Por eso sigo intensamente a volverlo a experimentar como iglesia. Por eso hacemos toda esta especie de busca al Espíritu Santo. Búscalo con pasión, busca la presencia de Dios. Por eso te motivamos a llega temprano, porque por tu culpa, por el que llegó tarde, se escasea la manifestación de Dios. Y santos pagamos por los pecadores. Siguen aquí. Y dice el versículo siguiente: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él enseñaba. ¿Ha sentido eso tan intenso? ¿Ha sentido la intensidad de que mañana voy a estar en el servicio? Otra vez quiero estar en la reunión de mujeres. Otra vez que no tengamos que rogarle a los hombres porque asistan a la reunión de varones, que no tengamos que rogarles, sino que haya la pasión de búsqueda, porque sé que la palabra de Dios me va a bendecir a mí y a mi casa, porque soy responsable de un hogar, de una casa, porque soy responsable de mis hijos. No que le dice, vieja, ponte a orar por los hijos porque tu hijo que no se porta bien anda en malos caminos. ¿Cómo hacerle? En serio, hemos dedicado tiempo a la oración y queremos invitar a todas las personas para que se unan en oración para eso, para que Jesús cada vez que llegue y venga aquí a Palabra Viva y la considere su casa. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él no dijo: pero tengo trabajo, soy un empresario, soy profesionista, tengo deudas, Señor. Hay personas que no diezman porque tienen deudas. Pero yo estoy pensando, no es culpa tanto de esa persona, es que no hay avivamiento en su vida. Es que todavía no se ha encontrado cara a cara con Jesús, lo sabes. Porque dijo, y levantándose, ¿qué hizo? Le siguió: a donde tú quieras, Jesús, voy hasta donde tú quieras. Vas a padecer por causa de mi nombre, yo voy a donde tú quieras. Te van a perseguir, yo voy, Señor. Tienes que hacer esto, tienes que predicar, yo voy a donde tú quieras. Pregunto: ¿cuántos están sirviendo? ¿Cuántos verdaderamente están sirviendo? ¿Cuántos verdaderamente están entregados a la causa? ¿Cuántos verdaderamente tienen fe? ¿Cuántos verdaderamente han hecho de Dios su amo y Señor, en donde ya no somos nosotros sino eres tú en nosotros? En donde ya no pensemos de manera voluntaria, en donde no importen nuestras decisiones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rendido verdaderamente a Dios? Te digo, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, espérame tantito, hay que preguntarle a Jesús: ¿por qué no elegiste Belén? Es tu casa. Y él puede decir: por la incredulidad de ellos. ¿Y Nazaret qué pasó? ¿Por qué no la elegiste? Por la religiosidad de ellos. Cada una de las ciudades era característica. ¿Y qué me dices de Jerusalén? ¿Por qué no estuviste ahí? Porque cada vez que entraba a Jerusalén, ¿sabes lo que hacía Jesús? Se iba a la casa de Lázaro, de Marta y de María y a posar. Era su casa en ese lugar. No quiero que Él se ande escondiendo en otros lugares, en donde se ande moviendo, y que venga aquí a Palabra Viva y Él encuentre indiferencia, encuentre dolor, encuentre religiosidad, ¿sí sabes? Y se vaya a otro lugar que considere el mejor lugar, el mejor territorio, la mejor casa, para que Él haga milagros. Porque no hubo una multitud que lo buscó. ¿Sigues? Porque los milagros más maravillosos registrados en la Escritura, las experiencias más impresionantes que Jesús tuvo, el amor más bello que recibió el Maestro, en serio, la manifestación más real, tangible, fue en Capernaum. ¿Quién viene enfermo, amigo? Cada vez que te veo, pienso que me ha faltado algo. ¿Sí sabes? Porque creo en la salud de Dios, creo en la restauración física. Y cada vez que veo otra vez, con todo tu amor y con toda tu entrega a Dios, pienso yo, y gran parte de la iglesia ha fallado porque no hemos generado el ambiente de Capernaum, de milagros, en donde los muertos se levantaban, enfermos eran sanados y demás. Es mi responsabilidad, discúlpame, perdóname. En donde todavía estamos experimentando enfermedad de largos años. Odia la enfermedad, ódiala. No sé si te diste cuenta, miércoles me caí aquí. ¿Qué tal? Y así como me caí, me levanté. Dije, porque algunos van a pensar: la pastora anda mal, por eso se cayó, Dios la avergonzó. Ahí, ándele, para que se le quite. Nadie, no se acerque nadie. No me digan pobrecita, nada, para que no sepan. Porque la caída no es digno de aplaudir. ¿Quién lo sabe? La enfermedad no es digna de mencionar. El fracaso no es digno de hablar. ¿Quién sabe eso? El divorcio no es digno de presumir. ¿Sigues conmigo? Esas cosas que ni se nombre entre conviene como a santos, dice la Escritura, ni los menciones. No hables de pecado, no hables de pornografía, no hables de noticias. No te introduzcas en ese ambiente morboso como conviene a santos, porque somos susceptibles de ser transformados por lo que vemos y oímos. ¿Estás aquí? Un niño le pregunta a su papá: ¿de qué tamaño es un avión cuando va para allá arriba?
Y el papá no sabe cómo explicarle, pero lo agarra y lo lleva al aeropuerto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¡Órale, qué grande! Vente para acá. Y lo lleva más cerca. Impresionante. Porque entre más cerca estés de algo, más conciencia vas a tener del poder y del tamaño. Y si tú estás alejado de Dios, menos conciencia vas a tener de su poder y del tamaño que tiene y de lo que quiere hacer. No podemos estar alejados. Jesús iba a su casa porque ahí había hambre por Dios. Había hambre por Dios. Había hambre por Dios. Pastora, es que llegué tarde porque usted no sabe nada. Tuve 3 hijos. El sábado yo ya estaba orando: Señor, no haya ningún impedimento, por favor. No venga ningún problema. No quiero tener problemas con estos niños porque no se alistan a tiempo. Porque lo que me importa es estar en los atrios, estar en el lugar santísimo, llegar hasta tu presencia para adorarte. No haya ningún problema. Yo no sé si tú has orado 36 años en el evangelio. No he faltado un servicio y no soy religiosa, y tú lo sabes, pero sigo esperando ver la manifestación que me hizo postrarme, de sentir la gloria tan fuerte. Pase el músico, por favor, pase el tecladista. De sentir la presencia como lo sentí en ese momento de Dios. No había nadie estaba orando por nosotros. No había necesidad. Estábamos llorando. No había necesidad de orar con nuestras lenguas, palabras. Estábamos llorando. Era tan sublime el ambiente, el lugar. Era tan fuerte que no pudimos hablar. Significa que los avivamientos, las visitaciones de Dios a esta tierra nunca tuvieron como propósito de ser de un domingo, de ser del día de resurrección, o como propósito de ser de 3 meses. Ay, es que hace 5 años conozco a Dios, pero como que ya me he ido enfriando. Nunca fue el propósito de Dios esas experiencias. Nunca fue. Porque la visitación de Dios no tiene que ser esporádica. Sigas conmigo, no es esporádica. No es cuando el pueblo le ponga más chunta a la alabanza. Es cuando el pueblo está totalmente apasionado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Que viene aquí porque hay otros santos. Porque ya nos encargamos de consagrarnos toda la semana. Porque ya buscamos a Dios con todo. En serio, Dios no quiere visitaciones fugaces. Dios no quiere que tiembles al inicio del servicio y estés en el celular durante toda la predicación. Que te vayas el lunes y empieces a tener problemas. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas lleno hoy, mañana, pasado, en medio de la victoria, en medio del problema, que siempre estés lleno. Dios quiere hacer de ti su Capernaum. Es el lugar donde le extendemos mesa, donde nos arrodillamos con Él, donde le buscamos. Es el lugar en donde le encontramos, en donde se siente feliz por la adoración que le estamos dando. Si sabes, en donde encuentra un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, Él no va a despreciarlo. Él no desprecia. A Jesús no le atraía permanecer en lugares en donde no era bienvenido. Sabes que la adoración es tan personal, que nace del corazón. Por eso sé que el evangelio es tan sencillo. En serio, es súper sencillo. Tú no puedes llevar a cuestas a tu familia política, a tus padres, a tus suegros. Es que no se convierten. No, deja ahí al lado. Porque lo más seguro es que te roben la paz, el entusiasmo. Sus experiencias tan trágicas hacen que cale el corazón y te sientas desanimado. ¿Ok? Deja que el Espíritu Santo cambie y transforme la vida de las personas, amén. Pero genera en tu interior la ciudad que más amó, el lugar de los mayores milagros, de las mejores experiencias que tuvo, en donde Jesús se tenía que subir a una barca, porque las multitudes lo seguían, querían de Él, lo querían tocar, querían el milagro, querían la palabra, querían estar con Él. En donde Él tenía que hacer un espacio
en donde Él quería estar. ¿Por qué no tocar a Jesús en esta mañana? Te lo digo. Piensa y dile al Señor: considera mi vida como tu casa en donde quieras pertenecer, no te vayas a otro lugar. Señor, qué maravilloso cuando se levantan las iglesias, y sabes, bendecimos las iglesias que Dios pone en las diferentes ciudades. Mejor que haya una iglesia en cada esquina. ¿Quién dice amén? Qué padre, qué padre, en serio. Sí, pon otra iglesia, amén. Si quieres abrir iglesia, órale, te bendecimos, sé íntegro. Pero en serio, hay cosas que no quiero compartir. Los milagros, Señor, que te sientas cómodo. No quiero que te vayas porque te sientas cómodo en otra iglesia. No quiero que te sientas, no quiero que te vayas porque encontraste indiferencia o porque hay pecado. No quiero. Eso sí, no se puede concebir. Sí, no puedes, no hay manera en la cual podamos así hacer una componenda. Bueno, el domingo siguiente te vas a otra iglesia y haces milagros, y luego en otro domingo te vas a otra iglesia. No, es que te quiero tanto para aquí, para palabra viva, te quiero aquí. Establécete aquí, manifiéstate aquí, porque aquí eres Señor. Aquí eres Señor en palabra viva sobre esta iglesia, pero también sobre cada persona que tú conoces, sobre cada cara que tú recuerdas. Quédate aquí, en donde haya hambre y pasión por su presencia. Cierra tus ojos, por favor.